Saludos amigos de Problema Doloroso. 1. Hoy exploraremos una realidad que se oculta tras el brillo de un estado icónico. Florida, celebrada como el emblema del sol y el sueño americano, revela una faceta sombría al caer la noche. Aquel sueño se desvanece en una realidad inquietante. Tiendas improvisadas bajo palmeras, miradas vacías desde las sombras y familias destrozadas por tormentas que deambulan sin rumbo. Donde sea que pueda apoyar mi cabeza para dormir, me siento cómoda, pero parece que nadie me permite ni siquiera una siesta, compartió una persona sin hogar. Esta es la imagen cruda de Florida, un estado dividido donde el lujo deslumbrante choca con la desesperación insoportable. Una verdad que ya no podemos ignorar. Según el recuento Point in Time de 2024, más de 28,000 personas en todo el estado se encuentran sin hogar cada noche. No son solo cifras, son familias viviendo en vehículos trabajadores con salarios bajos e individuos acampando en parques o aceras. En Miami-Dade, esta problemática es palpable. Calles enteras están bordeadas de tiendas y viviendas improvisadas a solo unas cuadras de condominios de lujo. El clima de Florida, a menudo una bendición, agrava esta crisis. Su calidez permite la supervivencia al aire libre todo el año, atrayendo a individuos de todo el país en busca de un entorno menos hostil. La ironía es innegable. Lo que convierte a Florida en destino turístico se transforma en un salvavidas para quienes huyen de la falta de vivienda en otras regiones. Sin embargo, esta afluencia incrementa la visibilidad y densidad de los campamentos, presionando recursos y servicios locales. La problemática va más allá de los centros urbanos. Condados suburbanos como Broward y Orange ven un aumento de individuos y familias que, expulsados del mercado de alquiler, duermen en coches o se aglomeran en albergues. En zonas rurales, la falta de vivienda a menudo permanece oculta. Las personas dependen de amigos o familiares o residen en remolques deteriorados, lejos del escrutinio público. ¿Por qué debería importarle esto a la audiencia estadounidense? Porque la crisis de Florida no es aislada. Refleja las dificultades nacionales de asequibilidad de vivienda y desigualdad. Ciudades como Miami, Orlando y Tampa hacen eco de las batallas que libran grandes metrópolis. La crisis de personas sin hogar en Estados Unidos es una epidemia creciente que trasciende fronteras. ¿Qué significa esto para la imagen y el futuro de Florida? ¿Cuánto tiempo más podemos ignorar esta realidad? Al hablar de la falta de vivienda en Florida, es imposible pasar por alto el papel devastador de la adicción. Durante la última década, la crisis de los opioides ha golpeado a comunidades, pero Florida se ha convertido en el epicentro de una combinación letal de fentanilo y metanfetamina. Como relató una persona, principalmente es heroína y metanfetamina lo que llaman icy o dog food. Me enganché, me encantaba, me hacía sentir despierto. Estas sustancias son baratas, potentes y alarmantemente fáciles de conseguir. En ciudades clave, las sobredosis de fentanilo son una tragedia habitual, reflejo de la epidemia que azota a la nación. Para muchos que viven en las calles, las drogas se transforman en un escape doloroso, una forma de adormecer la lucha implacable por la supervivencia. Yo dije que nunca usaría una aguja y terminé haciéndolo de todos modos. Compartió otra persona ahora con casi 3 años limpia. Este supuesto alivio a menudo conduce a una espiral descendente. La persona pierde su hogar, busca consuelo en sustancias y queda atrapada en un ciclo donde la adicción hace casi imposible encontrar trabajo, asegurar vivienda o recuperarse.
El resultado son repetidas visitas a emergencias estancias en la cárcel o ser empujado a los márgenes sociales. Las salas de emergencia están desbordadas con sobredosis y los albergues ya sobrecargados a menudo no pueden proporcionar atención adecuada. La adicción no solo daña al individuo, desestabiliza comunidades enteras. Los campamentos devastados por las drogas suelen volverse peligrosos con escalada de violencia y crimen, lo que aísla aún más a las personas sin hogar de la ayuda necesaria. Esto genera resentimiento público, con muchos viendo la falta de vivienda a través de la estrecha lente del abuso de drogas y la criminalidad, en lugar de comprenderla como un problema más amplio de pobreza y desigualdad. Podemos esperar que las personas reconstruyan sus vidas sin abordar las poderosas cadenas de adicción que las atan. Sin enfrentar la crisis de las drogas, la población sin hogar de Florida solo seguirá aumentando. Aunque la adicción no es la causa raíz, sin duda acelera y profundiza el problema, intensificando la crisis y haciéndola más visible y urgente. ¿Hasta cuándo podremos seguir haciendo la vista gorda? Si bien la adicción es un factor importante, la causa principal de la crisis de personas sin hogar en Florida reside en fallas estructurales, destacando la crisis de vivienda. El mercado inmobiliario de Florida ha experimentado un auge en la última década, impulsado por el turismo, jubilados e inversores foráneos. Condominios de lujo emergen y desarrollos de alto nivel se extienden por la costa. Sin embargo, en lugar de generar vivienda asequible, este auge ha disparado el costo de vida. Casas y apartamentos se han convertido en activos, dejando a las familias de clase trabajadora en una lucha constante por encontrar algo que puedan pagar. Para maestros, trabajadores de servicios e incluso algunos profesionales, la brecha entre salarios y el aumento del alquiler se amplía cada año. Muchos viven al día, siempre al borde del desalojo, o forzados a condiciones precarias. Esta tendencia no es exclusiva de las grandes ciudades. Suburbios como Broward y Orange experimentan sus propias crisis, haciendo casi imposible que las familias permanezcan en sus vecindarios de toda la vida. Además, la economía de Florida depende en gran medida del turismo y de trabajos de servicios con salarios bajos. Aunque el turismo genera miles de millones, no proporciona un salario digno para la mayoría. El personal de hoteles, parques temáticos y restaurantes enfrenta turnos agotadores por poca remuneración y muchos luchan por conseguir vivienda cerca de sus empleos. Circunstancias inesperadas como facturas médicas o la pérdida del trabajo pueden llevarlos rápidamente a la falta de vivienda. A esto se suman los desastres naturales. Huracanes e inundaciones devastan hogares año tras año. Sin seguro ni ahorros, muchas familias no pueden permitirse reconstruir lo que las deja sin refugio. Esta situación solo profundiza el problema, revelando la fragilidad inherente del sistema de vivienda. Las políticas gubernamentales no han abordado la magnitud de esta crisis. Los programas federales de vivienda carecen de fondos y las iniciativas estatales han sido inconsistentes. Los gobiernos locales con presupuestos ajustados a menudo ocultan el problema en lugar de resolverlo. Las inversiones a largo plazo en vivienda asequible son insuficientes. ¿Hasta cuándo un estado puede priorizar el lujo y el turismo mientras sus residentes duermen en las calles? ¿Y qué dice esto sobre la falta de vivienda en Estados Unidos? La crisis de personas sin hogar en Florida va mucho más allá de quienes la experimentan.
afectando a comunidades, empresas y al tejido social. Cuando miles de personas se quedan sin vivienda estable, las repercusiones se extienden. Una consecuencia inmediata es la presión sobre los sistemas de salud y seguridad pública. Las salas de emergencia actúan como primeros respondedores, tratando sobredosis, enfermedades crónicas o lesiones de personas en la calle. Esto conlleva un costo asombroso, ya que la atención de emergencia es mucho más cara que la preventiva. Los contribuyentes asumen la carga financiera incluso mientras las soluciones sistémicas permanecen subfinanciadas. La seguridad pública también es una preocupación. Cuando los campamentos crecen, las quejas de residentes y negocios se multiplican. Los propietarios se preocupan por la disminución de clientes, mientras las familias expresan temor al pasar junto a grandes grupos de tiendas. El consumo visible de drogas y los delitos menores aumentan las tensiones, llevando a pedir más policía. Sin embargo, la policía por sí sola no resuelve la falta de vivienda. A menudo simplemente traslada a las personas sin abordar sus necesidades subyacentes. Las consecuencias culturales son significativas. Florida se promociona como destino turístico global, pero la presencia visible de personas sin hogar desafía esta imagen. Para los visitantes que esperan lujo, encontrarse con campamentos en distritos de entretenimiento genera incomodidad. Como resultado, los gobiernos locales priorizan operaciones de limpieza cosmética antes de eventos importantes. Pero ocultar el problema realmente lo resuelve o solo entierra la verdad bajo soluciones temporales. En un sentido más profundo, la falta de vivienda erosiona la confianza social. Cuando los ciudadanos ven a vecinos veteranos o familias abandonados, la fe en las instituciones se debilita. La gente cuestiona si el sistema estadounidense es capaz de proteger a sus más vulnerables. Esta erosión de la confianza tiene consecuencias políticas, alimentando la polarización y la frustración con el gobierno. La realidad es clara. La crisis de personas sin hogar no es solo un problema humanitario aislado. Repercute en la economía, la reputación y la cohesión social de Florida. Es otra faceta de la historia más amplia de la falta de vivienda en Estados Unidos, una crisis que impacta no solo a los individuos, sino al sentido de identidad de la nación misma. Aunque las estadísticas nos brindan una idea de la magnitud de la crisis de personas sin hogar en Florida, no capturan el verdadero costo humano. Cada cifra representa a una persona, una madre, un veterano, un niño, cada uno con su propia historia de adversidad, resiliencia y pérdida. Para comprender verdaderamente lo que sucede, debemos escuchar estas narrativas. Consideremos a Carlos, extrabajador de fábrica en Miami. Tras perder su empleo durante la pandemia, luchó por encontrar trabajo en una ciudad con costos de vida disparados. Sin ahorros, perdió su apartamento y terminó durmiendo en su coche. No es solo perder tu hogar, es perder tu dignidad, afirma Carlos. Para él, la falta de vivienda no fue una elección, sino la consecuencia de fuerzas económicas fuera de su control. Su historia es común, ya que muchos floridanos enfrentan esta creciente brecha entre salarios y gastos de subsistencia. Luego está Sara, madre de 3 hijos de Orlando, cuya vida dio un vuelco después de que el huracán Dorian destruyera su casa de alquiler. Con dificultades en su trabajo de restaurante, no pudo seguir el ritmo del aumento del alquiler y terminó viviendo en un albergue abarrotado. Lo más difícil para Sara no fue solo la pérdida de su hogar, sino la angustia de ver sufrir a sus hijos.
Nunca pensé que estaría en esta situación, dice, pero cuando una tormenta golpea, estás a solo un desastre de perderlo todo. Su relato es un poderoso recordatorio de cómo las familias pueden caer rápidamente en la falta de vivienda cuando ocurre una catástrofe. En Tampa, Tom, un joven de poco más de 20 años, vivía en las calles después de que su batalla contra la adicción se descontrolara. Encontró un camino hacia la recuperación al conectarse con una organización sin fines de lucro local que ofrecía vivienda y apoyo. Hoy Tom ha transformado su vida y comparte su viaje con otros, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Estas historias demuestran que la falta de vivienda no es solo un fracaso personal. Es el resultado de problemas sistémicos, como la pérdida de empleo, la inestabilidad económica y los desastres naturales. Afecta a veteranos, padres, jóvenes, adultos y familias enteras. Estamos listos para ver la falta de vivienda por lo que realmente es una crisis que exige empatía y acción, no solo estadísticas. Florida no ha ignorado su crisis de personas sin hogar. Gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y entidades religiosas trabajan incansablemente para proporcionar refugio, alimentos y apoyo. Programas como Vivienda Primero, Housing First, que priorizan ubicar a las personas en viviendas permanentes antes de abordar otros desafíos, han mostrado resultados prometedores, mayor estabilidad, tasas de empleo más altas y mejores resultados de salud. Sin embargo, la magnitud del problema supera los recursos disponibles. Las listas de espera para Vivienda Primero se extienden por meses, dejando a miles de vulnerables expuestos a condiciones adversas. Los albergues tradicionales, aunque cruciales, enfrentan obstáculos. Hacinamiento, reglas rígidas y falta de privacidad disuaden a muchos. Las familias pueden verse separadas y quienes luchan contra el abuso de sustancias a menudo encuentran imposible cumplir con las regulaciones, lo que los deja sin otra opción que permanecer a la intemperie. Las organizaciones sin fines de lucro y religiosas cubren carencias con campañas de alimentos, kits de higiene y alcance callejero. No obstante, la mayoría opera con presupuestos ajustados y depende de voluntarios, limitando su alcance. El sistema fragmentado obliga a muchos a navegar un confuso laberinto de proveedores, aumentando el riesgo de quedar desatendidos. Soluciones innovadoras como las aldeas de casas diminutas y los programas de realojamiento rápido demuestran creatividad y compasión, pero solo pueden albergar a una fracción de quienes lo necesitan. Las divisiones políticas añaden complejidad. Mientras algunos residentes abogan por soluciones compasivas, otros exigen una aplicación más estricta para eliminar los campamentos. Los formuladores de políticas a menudo responden con medidas temporales en lugar de reformas integrales, dejando los problemas estructurales sin abordar. La realidad es evidente. La lucha de Florida refleja el panorama nacional. Pequeñas victorias se ven eclipsadas por programas desbordados y subinversión crónica. La pregunta persiste: ¿cómo pueden las comunidades escalar soluciones lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda? Y estamos dispuestos a invertir en un cambio duradero en lugar de en soluciones provisionales. Abordar la crisis de personas sin hogar en Florida requerirá más que soluciones temporales. Exige estrategias audaces a largo plazo. Los pasos incrementales ofrecen alivio a corto plazo, pero el cambio duradero requiere reformas estructurales
que ataquen las causas fundamentales. En primer lugar, el Estado debe aumentar drásticamente la vivienda asequible. Esto implica no solo construir nuevos apartamentos, sino preservar las unidades existentes y evitar su conversión a lujo. Herramientas como la zonificación inclusiva, la estabilización de alquileres y las asociaciones público-privadas podrían ayudar a las familias de ingresos bajos y moderados a permanecer en sus comunidades. En segundo lugar, la inversión en atención médica, particularmente en salud mental y tratamiento de adicciones, es crucial. La adicción y las enfermedades mentales, no tratadas a menudo, se cruzan con la inestabilidad habitacional. Programas integrales que combinen vivienda con asesoramiento, tratamiento y atención preventiva ofrecen la mejor oportunidad para la estabilidad. Expandir el acceso a Medicaid y financiar clínicas comunitarias puede proteger directamente a los más vulnerables. En tercer lugar, la resiliencia ante desastres debe ser parte de la política de vivienda. Huracanes e inundaciones cada vez más frecuentes y severos desplazan regularmente a las familias. Fortalecer la infraestructura, crear opciones de vivienda de emergencia y asegurar recursos de recuperación equitativos son esenciales para evitar nuevas olas de personas sin hogar. Finalmente, Florida necesita un cambio cultural. La falta de vivienda a menudo se percibe erróneamente como un fracaso personal. La sociedad debe reconocerla como una responsabilidad compartida. La colaboración entre agencias estatales, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales es fundamental para construir una red de servicios coordinada y bien financiada que evite que las personas queden desatendidas. La pregunta es urgente. ¿Continuará Florida priorizando el lujo y el turismo o invertirá en su gente? ¿Qué tipo de estado queremos dejar para la próxima generación? ¿Uno de crecientes brechas de riqueza y campamentos visibles, o uno donde todos tengan la oportunidad de reconstruir y prosperar?